¿Cuál es la práctica? El litigio. Eso es lo que me da a mí, digamos, la capacidad de enseñarles a ustedes los aciertos y desaciertos que tuvimos nosotros en nuestra vida profesional, para, como decía él también, no caer en los mismos errores. Eso es algo fundamental. Y el otro punto que también analizamos en la investigación es el problema de los miedos. Muchos ingresan a una clase con miedo, y ahí es donde uno se pregunta, pero ¿cómo así que entran a una clase con miedo? Sí, yo le tengo miedo al profesor. ¿Por qué le tenés miedo al profesor? No, que es que ese tipo, los compañeros ya me dijeron, el tipo no le gana a nadie, ese man es una cuchilla. Ese tipo, pero vení, ¿cómo así? Es que no he podido entender por qué va a haber miedo de entrar a una clase. Ahí es donde entra la situación, y donde entra también, como esto es un binomio, la formación es un binomio entre el estudiante y el docente, de un docente que no permita ni siquiera, por ejemplo, digamos, que se hable en clase o que se refute cualquiera de sus posturas, ¿sí? Y cuando el estudiante se atreve a veces a hablar, porque muchas veces ustedes dicen, yo no hablo porque ya sé la nota, me la va a montar, entonces mejor me quedo callado. Y se da la contestación de los docentes es que uno lo ha visto, lastimosamente uno lo ha visto, y no solamente en esta universidad, en todas las universidades se da esa situación en donde prácticamente se da como esa falacia ad hominem, que atacan a la persona más no el argumento del estudiante es bueno, pero entonces yo le digo, no, es que usted es el estudiante, usted no sabe de eso, amigo, yo soy el profesor, yo soy el que sé aquí, usted se queda callado, más bien que usted estas cosas no sabe, yo soy aquí el docente. Y eso es una situación que yo digo que debe reevaluarse en las aulas de clase. Pienso que el discurso no debe ser retórico, no debe ser de un proponente y pare de contar, no. Debe haber lo que vamos a ver en la vida profesional, debe haber un proponente y un oponente. Es increíble ver como cuando uno enseñaba, a mí me tocó dar penal especial y lo hacía con casos, y entonces decía que el tipo daba una teoría y el otro daba otra teoría, y me decían, pero ¿y entonces por qué sacamos la misma nota? A mí me pareció que argumentaron bien. Entonces, ¿quién es el que tiene la razón? No, es que aquí no es el que tenga la razón. En la vida normal se van a entender de que a un juez, el tipo que está allá con la toga, ese tipo hay que persuadirlo. Y entonces ahí vale cualquier modo de persuasión de la argumentación, etos, patos, logos, como se quiera señalar los modos de persuasión. Que muchos de ustedes me podrán decir, a mí yo ni sé qué es patos, ni sé qué es nada, no sé nada de eso porque a mí no me enseñaron eso, ¿sí? Y ahí volvemos otra vez a la misma situación. En un artículo que escribimos el doctor Tello, la doctora Lince, el doctor Humberto Navales y Alberto Carreño, con la ayuda de la doctora Jordan, señalamos ahí una frase que puede parecer dura, a mí no me interesa, pues, en el sentido tal de las repercusiones que pueda decir frente a esa frase. Los están engañando. Para mí, en las universidades, en este momento, los están engañando. ¿Por qué? Porque, y no estoy hablando de esta universidad, estoy hablando de todas las universidades. Porque el Ministerio de Educación determinó lógicamente cómo es que ustedes deben de ser evaluados y cómo deben de alcanzar las competencias para su vida profesional. Que eso es algo que no se va a dar. No vamos a obtener esas competencias con A, B, C o D o falso y verdadero, y por eso es que los miden en esas pruebas Saber Pro. No, que ustedes tienen que presentar. Que eso más bien es para medir universidades, no el estudiante como tal. Y entonces no los capacitan para la vida profesional. Eso es algo realmente que uno se tiene que, por lo menos, cuestionar. Bueno, entonces, ¿para qué me están formando? ¿Para qué me están formando?
uno en la encuesta que les había dicho, había una pregunta que les decía, ¿usted es capaz en este momento, en el consultorio jurídico, de argumentar, inmediatamente escuche la posición de la contraparte? Y muchos le contestan a uno que sí, y uno les decía, pero entonces usted sabe argumentar, usted sabe que es una aporía, sabe que es una bivalencia, sabe que es un exordio, sabe que es lo que les decía ahora la doctora Clemencia, y cuando uno le dice sofisma, falacias, yo no sé nada de eso, yo esas cosas no las sé, eso apenas los vengo a escuchar. Entonces, ¿cómo me puedes contestar que sí sabes argumentar? No tenés ni idea de eso. Eso es un problema grande en el cual estamos. Ojalá la propuesta que estamos dando con el artículo, y que incluso ahí se ve claramente que la mayoría de las universidades en Europa están fomentando la enseñanza de la argumentación. Pasar desde Aristóteles, Viegben, Perelman, Tolmin, llegar a Tienza, llegar a Robert Alexis, a Neil McCormick. Todas esas cosas son muy importantes, incluso para uno poder construir. Y lógicamente lo que le decía también la doctora Clemencia, eliminar la glosofobia. Glosofobia, ese miedo a hablar en público. Que ustedes, incluso aquí la más cercana a esa situación es una exposición. Entonces salimos a exponer y entonces, no, que exponga el compañero, no, que lo diga él, no. A veces uno se pone a analizarlos y uno ve, por ejemplo, hay unos que hasta empiezan a toser, como para evadir. No sé, pero es que estoy muy enfermo hoy, entonces no puedo hablar. Y después lo ve uno gritando en el club. O esa cosa de uno ver cómo vamos a calificar. Uno se queda aterrado de ustedes mismos y uno dice, pero ¿a quién se está engañando? Esta gente cree que me están engañando a mí como docente. El cuento ese de la copia y el pasteleo, de ese señalamiento que uno hasta los ve, es increíble lo que ustedes hacen, que los ve uno hasta en la silla, en la postura, que están por allá. ¿Cuál tenés vos en la C? ¿Cuál es la C? ¿Cuál es la C? La. Todos tenés la. Ay, el profesor. ¿Qué es eso? Imagínense ustedes hacer eso y hasta se delatan. Se delatan tan fácilmente que lo primero que hacen es, ¿quién tiene el liquid paper? Eso es realmente aprender el conocimiento que uno les está brindando. Eso no es así. Eso no es así. O que le llegan a uno ahí sí, ¿sabe dónde he visto yo ustedes? Argumentando. Cuando faltan a clase, cuando no presentan una nota, porque ahí sí crean todo un argumento. Ahí sí crean todo un argumento. Uy, profesor, ¿sabe que yo no pude venir a esta clase? Porque imagínese, profesor, lo que me pasó, los que viven en pueblos, hubo un derrumbe y lógicamente no pudimos llegar. A eso, y si usted viera todo lo que pasó frente a esa situación, y ahí sí uno dice, sí podía hablar. Sí tenía cómo argumentar. Y en la sala de audiencias gaguea o no sabe qué decir. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, ¿qué estamos haciendo mal nosotros como docentes? Nosotros como docentes. Y la única cosa que yo veo es que estamos, por lo menos en lo que yo veo de aquí, de lo que hemos detectado, es que no hay una formación adecuada. Y no les estamos dando o brindando a ustedes las oportunidades de generar una formación que realmente los ponga en competencia contra la vida profesional que van a afrontar. Lo que decíamos nosotros, ustedes salen y en la primera audiencia puede ser un suicidio laboral, porque ya no los vuelven a contratar. Porque esos audios, esos registros, eso se expande. Y no hay peor que una mala noticia, no, eso se expande como la pólvora. Ese abogado no sabía hablar. Si usted viera a ese abogado como le dio de miedo allá, si usted viera a ese abogado, lo volvió añicos la fiscalía con su argumento, no supo qué decir. Desde que salió ya le temblaba la voz. En la presentación ya no sabía ni siquiera cómo presentarse. ¿Sí? Que uno a veces los ve cuando se presentan lo que uno ha visto en la parte práctica, que se están presentando y dice, y en representación del señor,
¿Cómo es que te llamas vos? La doctora Clemencia y yo, que hemos estado en varios juicios, nos ha tocado ver a veces esa situación. ¿Cómo es que te llamas vos? Ni siquiera se saben el nombre de su cliente. ¿Sí? O cuando les dicen, como le toca a uno, con poder o sin poder, doctor, en un juez, diciendo, con poder o sin poder, doctor. Dicen todas las vocales. ¿Y qué es eso? Eso es algo que nosotros tenemos que bregar a corregir. Y la única manera de corregir eso es en la academia, no afuera en la calle. ¿Listo? Bueno, yo creo que pasamos de una situación del tener al hacer. En este momento todos los jóvenes lo tienen todo. Y lo importante es, bueno, ¿qué va a hacer con ese conocimiento? Claro. Antiguamente de pronto lo llevan a uno a escuchar música y ponían el tocadiscos. Viene ahora donde uno vaya a escuchar música con tocadiscos, ¿no? Ahorita se baja la música por internet, entonces hay nuevos cambios, usted tiene que adaptarse. Si usted se adapta a eso, lo deja el tren del tiempo, y así es en el derecho. El derecho tiene que adaptar a todos esos cambios, y es lo que nos falta a los abogados. ¿Qué es tener? Todos tenemos el conocimiento, como el que nos brindaron en la escuela, al multiplicar, dividir, sumar. ¿Eso sirve? Claro, sirve mucho. Usted sabe 7 por 7, 49, 8 por 7, 56. Entonces le decimos al niño, tenemos 5 amigos y le vamos a dar 3 dulcecitos a cada uno. ¿Cuántos dulces debo comprar? Haga una multiplicación. Si usted ya tiene el conocimiento, vamos a ver qué hacer, cómo lo puede utilizar. Así de sencillo. Ve, tengo esta torta, la mitad la dejar para mí y la otra mitad la dejar para sus 5 amigos. ¿Cuánto porcentaje le toca a cada uno de ellos? 50%, luego el 10%. Entonces, no, yo parto ahí más o menos. No, más o menos no, eso le tiene que dar exacto. Las matemáticas son exactas. Y un ejemplo que escuchaba yo en esos días es el siguiente. Tengo $1.000.000, dólares de 20 dólares cada uno, y va a hacer una fila de ahí para arriba. Ponga uno sobre otro. ¿Y qué suma más? ¿Esa fila de $1.000.000 o la canasta de baloncesto? Matemáticas. ¿Cuánto mide $1? 1 milímetro. Empieza a sumar. ¿Cuánto es $1 millón por $20? Matemáticas. Empieza a usar eso. ¿Cuánto le da la columna? ¿Cuánto mide el baloncesto? 3 metros, 5 centímetros. Usted ya tiene el conocimiento, ya sabe sumar, restar, multiplicar, dividir. Listo, el que lo resuelva le damos el $1.000.000. Sí, entonces ahí quedamos, bueno, yo sé sumar, restar, dividir, y la operación, ¿cómo se hace? Así que tiene que convertir $1 mío en milímetro, entonces haga la operación. Eso les da 5 metros uno y 3.5 el otro. Esa es la respuesta. Pero todos tenemos el conocimiento. Lo mismo aquí, bueno, usted ya el código lo tiene, las normas están ahí. Ahora, ¿cómo lo va a utilizar? Lo mismo eso es en la práctica. Todos los tenemos. ¿Cómo lo utilizan? La única forma de utilizarlo es en la enseñanza del derecho, en la teoría del caso, asumiendo roles. Actúe como defensor, actúe como fiscal, actúe como juez. Y todo cambia de roles. El conocimiento está ahí. ¿Cómo lo va a utilizar? El conocimiento no se lo van a quitar. Ya lo que pasa es que no sabemos utilizarlo. Y eso yo lo veo constantemente en clases, no, en la vida práctica. Es una pena de 120 meses y le damos la sexta parte. ¿En cuánto nos queda? Es matemáticas. Y usted, si no sabe, va a cometer errores, que es lo que uno todos los días. Hicieron esa operación y les dio 18. ¿Cuánto es la cierta parte de 120? Y les dio 18. Eso es matemática. ¿Cómo lo utiliza? ¿Y eso se aplica en derecho? Sí, se aplica en derecho. Para una negociación les dio 18, obviamente les quedó mal. Va donde el juez les niega eso.
Y la respuesta es 20. Pues todos lo sabíamos, ¿cierto? Pero entonces todos sabemos multiplicar, sumar, es lo mismo. Si no nos adaptamos a eso, si no sabemos qué hacer con el conocimiento, obviamente una audiencia no nos va a fluir nada. O sea, todos sabemos sumar, restar, multiplicar, vaga la operación, eso sirve. Además que tiene que ponerlo en práctica. Ese es el derecho, lo que no nos enseñan a nosotros. A nosotros nos memorizamos las tablas de multiplicar, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, y quedamos ahí estancados. Por eso es que es un problema en la práctica hacer una operación, que la sexta parte de 20, la quinta, las 3/4 partes de 8, etcétera, etcétera. Y no nos da porque no sabemos aplicarla, pero tenemos el conocimiento. O sea, por eso tiene que ir de la mano la teoría y la práctica. La teoría no la enseñan, pero la práctica también no la tienen que enseñar. A nosotros no nos enseñaron la práctica. Cuando nosotros salimos egresados de Derecho, todos los códigos los sabíamos, todas las teorías, todos los teóricos, todos los doctrinantes, y después nos estrellamos con la cruda realidad. Aprendimos nosotros en la práctica a punta de golpes, que es lo que no pueden hacer los estudiantes de ahora. Lo que pasa es que antiguamente éramos muy folclóricos y jugamos con la libertad de las personas. Ahora no. Usted no puede salir a jugar con la libertad de una persona. Usted fiscal no puede jugar con la libertad de una persona. Usted abogado defensor no puede salir a jugar con la libertad de una persona. Usted juez no puede jugar con la libertad de una persona. Y eso es esos errores lo que uno en la práctica, por malas enseñanzas en el derecho. Yo le decía a Wilson esta tarde que los docentes no nos deberíamos dar tanto palo porque ciertamente esto es una vocación y yo creo que quien está en la docencia lo está por vocación. Y lo está por vocación porque fundamentalmente la docencia no da dinero. Pues si quien quiere conseguir dinero en materia de docencia universitaria tiene esa pretensión, pues ciertamente está errado. Y entonces la crítica también debe ser del estudiante o con relación al estudiante. Ya Wilson fue profundamente extenso en esa situación. Yo sí quiero darles unos elementos prácticos para que ustedes en el desarrollo de su profesión los apliquen. Y lo decía el doctor Nelson Saray, yo confío, y sobre todo en los estudiantes que he tenido, en que saben. Confío en que les gusta lo que hacen. Ciertamente, y lo decía la doctora María Clemencia, cuando uno está estudiando, tiene la obligación de saber de todo. Pero precisamente para eso es el ejercicio, para yo enfocarme en lo que quiero ejercer. Porque cuando yo estoy enfocado en lo que quiero ejercer, sé cómo o debo saber cómo asumirlo. Y entonces, los que van a ser penalistas, los que pretenden ser penalistas, los que no, pero al final migran, porque entre otras cosas uno escucha que no les gusta el penal, pero después los ve uno por allá, ¿cierto? Como se dice vulgarmente, mirando a ver qué se rebuscan, y entonces se enteran que un proceso de familia, a pelear por unas ollas, por unos platos, no da plata, ¿cierto? Un proceso laboral, esos trabajadores terminan más quebrados y todo es cuota liti, entonces yo a los 3 años que voy a dar plata, ¿cierto? Un proceso administrativo me demora 10, 5 años, no. El Brian siempre tiene plata. Y si no tiene el Brian, tienen los parceros del Brian. ¿Sí o no? Y entonces cuando ven su primer, ¿cierto? Sueldito honorario, ¿cierto? Más bien, ustedes dicen, no, por aquí es. Por aquí es. Pero no se puede ser irresponsable de jugar con la libertad de alguien o generar falsas expectativas. Por eso, si va a ser penalista, sea de los buenos. Muchachos, abogados hay muchos, buenos pocos. Pero tampoco se deje estigmatizar. Ciertamente cuando usted va a egresar, porque estamos en una sociedad elitista, lo primero que le preguntan a usted es, ¿y de dónde fue que usted salió? Doctor, ¿usted de qué universidad es? Eso para minimizarlo. Después de que usted les dice, porque usted le da pena decir de dónde salió, porque creen que es la universidad que lo hace y no el conocimiento que usted tiene, ¿cierto? Usted se inventó que es de la de Medellín, de la Externado, inclusive que es de Harvard, ¿cierto?
Luego le preguntan, venga, ¿y usted cuánto tiene de experiencia? ¿Hace cuánto salió? Eso es para minimizarlo. Y no se preocupe por decir que es egresado, que salió hace 6 meses, 1 año. Porque si usted fue disciplinado y comprendió y entendió para qué estaba y entendió que esto hace su sustento económico, pero además su vocación, usted tendrá que decir con orgullo que salió hace 6 meses, pero que sabe y está preparado, porque usted ha identificado los problemas jurídicos que habrá de resolver. ¿Alguna vez una fiscal estuvo en una audiencia o asumió un caso delicado, secuestro extorsivo agravado? Y me miró y me dijo, pero usted está muy joven, doctor. Yo le dije, ¿es un halago o es una puya? Me dijo, no, pues yo solo le quiero decir que tengo 20 años de experiencia y nunca he perdido un juicio. Yo le dije, doctora, no le había tocado conmigo. Y realmente, cuando estábamos en el escenario del juicio, encontraba yo a una fiscal haciendo una acusación, sosteniendo una acusación y acusando como coautores a unos personajes de un delito de secuestro. Pero solo lo anunció y en la argumentación nada habló sobre la coautoría. Ciertamente me enfoqué en el artículo 28-29 y esbozarle los requisitos de la coautoría y llegué al convencimiento del juez de que ahí no había coautoría y por ende entonces el proceso salió favorable a mis pretensiones. ¿Qué significa eso? Significa que usted en el ejercicio no se asuste. Cuando usted salga como egresado, usted tiene el conocimiento, usted sabe que es un error de tipo, usted sabe que es una legítima defensa, usted sabe que es un estado de necesidad, usted sabe que es una ira, intenso dolor, ¿cierto? Y por eso como docentes tenemos que pretender, porque todo eso se lo mostremos desde la academia, también con la práctica. Por eso, quienes han visto materias conmigo, especialmente teoría del delito, siempre les muestro algún caso real o algún evento real donde se hayan tocado esos temas que hemos venido estudiando, que hemos venido abordando. ¿Para qué? Para que vean que eso tiene pertinencia práctica. Pero entonces, el temor del estudiante y el temor del profesional es no saber qué hacer, como decía Wilson, llegar a la audiencia y no saber qué hacer. Si usted sabe que va para una acusación, léase mínimamente el código y cuál es el trámite de la audiencia de acusación. Si usted va a asumir unas audiencias preliminares, sepa al menos qué son las audiencias preliminares en cada una de ellas. Y si usted sabe qué es delito, también debe saber qué no es delito y las causales de ausencia de responsabilidad. De suerte entonces que el temor, creo que he identificado yo en la academia, es no saber aplicar o desviarse en asuntos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el primer caso que tuve era un caso donde a partir del conocimiento y lo que hablaba el doctor Sara, yo decía, pero aquí hay un error de tipo y lo voy a sacar por aquí. Y nos fuimos a audiencias preliminares y la fiscal acusó por receptación. Al final le dije, doctora, venga, pero en este caso se presentó un error de tipo. Doctor, ¿qué es eso? ¿Qué es el error de tipo? Yo nunca había escuchado eso en mi ejercicio. Y se sorprende uno. Doctor, artículo 32, numeral 10º, ausencia de dolo, ausencia de elemento cognitivo del dolo. Y es que usted sabe qué es el dolo. Usted sabe que el dolo es conocer, ¿cierto? Y querer. Y usted sabe qué pasa cuando falta el elemento cognitivo, y usted lo sabe que eso se llama error de tipo, ¿cierto? Pero también tenemos el evento de que desviamos la atención o desconocemos lo que sabemos porque estamos simplemente acostumbrados a hacerlo como nos parece o como es nuestra convicción. Y también lo decía Joe Wilson, ciertamente criticamos el hecho de que no hagamos un balance entre la práctica y la teoría, pero a veces el exceso de práctica nos hace incurrir en los errores que vienen de antaño. Fiscales que toda la vida han hecho las cosas como ellos han creído. Fiscales que vienen cometiendo los errores desde el sistema inquisitivo y siguen en el sistema acusatorio con los mismos errores.
y enseñan clase y son docentes y son los llamados a las mejores conferencias, pero ciertamente esas injusticias, ese hacinamiento, ese abolicionismo, doctora, del que usted hablaba, en ocasiones pasa por eso, porque tenemos las garantías ahí y no las aplicamos, porque no todo lo que parece ser delito lo es, porque creemos que todo el que comete un delito o es acusado de un delito lo es, porque creemos que el que es acusado de un delito debe ser tratado como delincuente. Y precisamente eso es lo que tiene desbordado el sistema carcelario, pero es desde la educación. Es desde la educación que podemos cambiar eso. Y yo me impactaba con su conferencia, doctora, y se lo confieso, porque a pesar de ser mujer, usted tiene una posición muy, muy garantista. Y vaya uno a encontrar jueces con esa posición, con ese criterio suyo. Y por ejemplo, en tratándose de delitos sexuales, ¿cómo era usted capaz de decirle a las mujeres que ellas en ocasiones incitaban al hombre, a veces movían el aparato jurisdiccional, ¿cierto?, por venganza, por retaliaciones personales, y eso ningún funcionario es capaz de decirlo? Y en la judicatura. Por ejemplo, les cuento una historia, hoy, reciente. Juzgado 20 penal del circuito, muy concreta. 3 jóvenes se van a una rumba, ¿cierto? Se emborrachan y hay una niña y tiene relaciones con los 3. Niña no, pues ya adulta. Lo cierto es que ella denuncia por presión del novio y nos vamos a juicio. Nos vamos a juicio, acto sexual en incapaz de resistir. Y la fiscal en los alegatos de conclusión decía que el juez debía fallar con perspectiva de género, pero no demostró la tipicidad de la conducta, la condición especial que debe tener ese sujeto pasivo en estado de inconsciencia, incapacidad, cierto trastorno mental. No, que era una mujer y que por el hecho de ser mujer tenían que condenar a 2 jóvenes de 20 años, con la pena que ello conlleva. El juez, grandes rasgos les dijo, o le dijo a la fiscal, le replicó, aquí no aplica la perspectiva de género, aquí lo que aplica es si efectivamente cometieron una conducta punible. Y ciertamente ni hubo pruebas ni hubo elementos que dieran de eso, cuenta eso. Y fue capaz de decir que los tragos conllevaron a que la joven tuviera relaciones y que el ron le abrió las patas, coloquialmente. Y entonces no se podía utilizar el derecho penal ni el proceso penal para dignificar a una persona que, por las reglas de la experiencia, unos malos tragos la llevaron a cometer lo que cometió, ¿cierto? Pero todas esas cosas hay que decirlas también en la academia, no dejarlo en los estrados judiciales, porque a veces los prejuicios nos llevan precisamente al desbordamiento del derecho penal. A ver, se han tocado como muchos temas, empezando por la educación. El estudiante es temeroso, es que yo también fui estudiante, y hay profesores que a uno no le gustan o uno no les cae bien. Y entonces uno entra a la clase, yo tuve un profesor que decía que nosotros nos tenían que dar como los caballos, con espuelas. Pues yo dije, bueno, doctor, me parece como muy bien su apreciación, pero ¿y qué? ¿Y entonces? O sea, muchas personas lo tratan mal, o tratan mal al estudiante, no era a mí, era al estudiante. ¿Por qué? Porque hizo una pregunta y no le supieron contestar. Entonces, esto es un acto de comunicación entre el estudiante y el profesor. No hay que tener miedo de hablar y hacerle preguntas al profesor, todo depende del tono, y hacerle la pregunta y el profesor entender. Lo que pasa es que los estudiantes en más de una ocasión quieren coachar al profesor.
estudiantes de pregrado. Eso no sucede en el bachillerato. Entonces tenemos que saber cuál es el profesor que nos está enseñando, cuál es el maestro y cuál no lo es. Y exigirle a la universidad donde nosotros estamos un profesor para yo no sentirme, como decía el doctor Wilson, estafado. No, yo quiero, el grupo desea un profesor que sea maestro, que me enseñe, que me diga, que me transmita sus conocimientos sin ningún tipo de prejuicio. ¿Por qué? Porque es que es en el salón de clase donde estamos aprendiendo y los errores ahí es donde se solucionan, no afuera. Porque afuera el juez no le va a poner ni un 1 ni un 5. La calificación se la da no solamente el procesado, el público que está ahí, sino el juez en el resultado. Puede que gane el proceso con una absolución como defensa, puede que lo pierda, pero que se pierda bien perdido. ¿Cómo? Lo condenaron, pero con un buen preacuerdo. Lo condenaron con la mínima pena. Entonces, la calificación de la universidad no es la misma calificación de la vida. Exigirle a las universidades buenos profesores. ¿Qué pasa? Decía el doctor, nadie se enriquece siendo profesor. Traigamos a los maestros enseñan. Nuestros maestros de primaria, ¿quién no se acuerda del maestro de primaria? ¿Por qué? Porque enseñaba con amor, era el maestro, todo lo que sucedía. Eso mismo exijamos aquí, para que nuestras falencias se queden ahí, en ese salón de clase. Que los mismos compañeros le hacen bullying, pues entonces tratemos con los mismos compañeros de que nadie es el sabio, y en derecho 1 más 1 no es 2, sencillo como eso. Cada caso es diferente. Entonces, como estudiantes, exíjanle a las universidades que quien les enseñe sean unos maestros. Y con los compañeros que estamos, tratemos de parar un poquito la parte del bullying, porque muchas veces no se habla en clase, porque el otro es el que me va a ir a decir, mira qué tan bruto que, mira lo que preguntó. Y eso tan sencillo. Pues sí, para usted es sencillo, pero para la persona no. No es lo mismo el que recién salió del colegio y que sabe manejar los computadores, que sabe manejar absolutamente todo, que ya la persona adulta que quiere ingresar a una facultad de Derecho no va a preguntar lo mismo. ¿Cómo? Que no se maneja eso. Entonces, hacer una parte de compañerismo. ¿Por qué? Porque son interpersonales, es bilateral el que transmite el conocimiento y el que lo va a recibir. ¿Qué sucede en este momento con la práctica? Ya no es escritural, ya nos toca a nosotros hablar y saber convencer al juez que está ahí con mis argumentos, convencerlo para lo uno o para lo otro. El doctor Saray decía, no hemos dejado la parte escritural. Cuando comenzó el sistema, comenzó en el 2005 en Bogotá y el Eje Cafetero, aquí comenzó el 1 de enero del año 2006. Y resulta que todo era oral. Decía el doctor Wilson, esas audiencias salen, son públicas, y más de uno copió las audiencias iniciales del sistema penal acusatorio. Con eso nos midieron a todos nosotros. Cuando hablábamos, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Medellín, que la argumentación en la apelación era oral, llegaban los magistrados, llegaban los 3, a escuchar la argumentación. Ya venían con una decisión. Y muchas veces un receso, 15 minutos y cambian la decisión.
porque no es lo mismo lo escrito a lo verbal. No escribimos como García Márquez, que nos mete en el cuento, aquel como en La historia sin fin también, donde estamos metidos en el cuento. El coronel no tiene quien le escriba. 100 años de soledad, ¿quién no se metió a la historia que nos estaba contando? El escrito no. ¿Y qué tal, a propósito del escrito, los horrores de ortografía? ¿Qué dice uno? ¿Esta persona sí lee? ¿Esta persona tiene conocimiento de lo que está diciendo? Eso solo genera duda, y la duda no se va a resolver a favor de la persona que está haciendo eso, le hace más bien un daño. Entonces, la argumentación y el proceso debe ser netamente oral. No, ahora ya es parte escritural, parte oral, y lleve los alegatos, lleve todo eso escrito. No, lleve una guía para llevar a cabo eso y saber hablar. ¿Dónde aprendemos a hablar? Eso da mucho susto, eso da mucho miedo. Y salir a hablar sin saberlo, eso no es fácil. Pero las universidades que van a sacar a los estudiantes, y no solamente en el derecho penal, ya se tiene que hablar en todos los escenarios. ¿Qué tal cuando es testigo? Es que no solamente es para una argumentación como abogado litigante, el testigo. Usted tiene que preparar el testigo. Y preparar no es decirle, diga mentiras. Preparar es hacerle un cuestionario y venga, dígame, porque es que es usted el que está sentado ahí, el que le va a decir al juez y le va a contar su historia, y el juez le tiene que creer a usted. Entonces también es el testigo el que tiene que saber hablar, y nosotros que lo vamos a llevar al estrado judicial tenemos que sentarnos a decirle a él cómo tiene cómo tiene que, o cómo se desarrolla esa argumentación. En más de un caso, ¿qué se hace? Siéntese en un estrado judicial, siéntese en una sala de audiencia y hágale las preguntas. ¿Usted quién es y por qué el juez debe creerle? Eso mismo nos pasa como estudiantes. Entonces, estamos en un consultorio jurídico, no sabemos hacer la fila en el Palacio de Justicia. Para nosotros ya es muy sencillo, pero para uno la primera vez, eso da muchísimo susto. ¿Quién debe enseñarles cómo se llega al Palacio de Justicia? ¿Qué se hace? Lo práctico, la menuda. ¿Dónde se presenta un memorial? ¿Dónde se presenta, cuál es el Centro de Servicios Judiciales? ¿Qué significa los 21 números de un SPOA? Porque no es SPOA, sino SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio. SPA. Entonces, si uno lo aprende motu propio, pues bien, o porque trabaja con un abogado, porque el hermano es abogado, por muchas cosas, pero hay otras personas que no lo saben. Entonces, ahí es donde viene la obligación del profesor de enseñarle, porque es que el profesor es el litigante y el alumno no ha salido a litigar. ¿Cuándo sale a litigar? Cuando está en un consultorio jurídico. A mí me tocó, por ejemplo, y yo decía, y yo voy a ese Palacio de Justicia que vi cuando lo estaban construyendo, y a qué piso voy. Pues hizo tan alto y todo eso, y yo voy al juzgado, y en el juzgado yo veía unos libros, y busquen los libros, y yo como busco el radicado. Exactamente lo mismo, porque en las universidades enseñan en la teoría, la práctica se aprende precisamente con eso, con la práctica, o se aprendía en ese momento con la práctica. Hoy, desde las universidades, tiene que darse necesariamente la práctica. Y la práctica conlleva una serie de factores, y es el saber hablar, saber llegarle
a la persona que tiene que decidir, saber controvertir los argumentos de la contraparte. Es lo mismo para el juez, es lo mismo para el fiscal, perdón, es lo mismo para el fiscal, para la defensa, pero ¿qué tal cuando le toca contraargumentar lo que nos está diciendo el juez? Y eso es ahí, tiene uno que apelar o tiene que interponer el recurso de reposición precisamente en ese momento. ¿Qué conlleva el litigio? Concentración. Usted tiene que estar concentrado en lo que está haciendo para poder saber cuáles son los argumentos que va a emitir en ese momento a efectos de que la decisión emitida por ese juez se cambie o se confirme. Todo depende desde el ángulo donde esté. ¿Qué pasa con la capacidad de argumentación? Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros conoce las falacias. Esas falacias, miremos, o sea, la universidad no va a cambiar las falacias que tengo, las tengo que cambiar yo. ¿Cómo? Yendo a la universidad, conociendo, preguntando, leyendo, estudiando. Ahora tenemos todas las herramientas del mundo. Hay un tema específico, váyase a la internet, váyase a YouTube, ponga Zaffaroni. Sencillo como eso, es un profesor que el sistema, una audiencia del procedimiento abreviado. Nosotros no conocíamos el procedimiento abreviado. Vaya, ahí hay unas audiencias, era lo que decía el doctor, las audiencias son públicas. Entonces, escuchémoslas, mirémoslas. Vamos al Palacio de Justicia, entremos a una sala de audiencia. Tenemos miedo, no conocemos a nadie. ¿Quién es este juez? ¿Quién es el otro? Entonces la universidad haga lo suyo. La universidad tiene una sala de audiencias. Entonces sentémonos todos allá, con respeto y queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo he hecho prácticas con los estudiantes y el estudiante se le ríe de lo que dijo el otro. Hay personas que tienen una personalidad fuerte y no paran bolas. A mí me ha tocado parar las risas, los comentarios, una serie de cosas, porque nos falta otro aspecto muy importante en la vida, que es la cultura. Seamos cultos, aprendamos a escuchar y que cuando nosotros estemos hablando exijamos que el otro también nos escuche. Una de las cosas en la práctica, por ejemplo, cuando uno está hablando y el juez se distrae, es quedarse callado. Es lo mejor que puede haber. Porque ahí mismo el juez, ¿qué pasó? Porque si está poniendo cuidado a otra cosa, no me está poniendo cuidado a mí. Y la posición del juez es una posición muy dura. Primero, porque está viendo todo el público, ve las caras de todos, ve la cara de los familiares, ve el procesado, ve todos los que están aquí, se distrae muy fácilmente. Nosotros no, porque estamos de espaldas. Yo no veo la cara que está haciendo la familia, y ahí es donde el juez toma su posición. Entonces, es muy difícil eso y tenemos que tener argumentación. Existe, y de pronto no sé si la universidad lo tiene, la teoría de la argumentación. O sea, si la falacia es esa, entonces también exijámosle a la universidad, tráiganos un profesor que nos enseñe teoría de la argumentación, porque no podemos ser repetitivos, se los decía ahora, no podemos hacer las cosas de manera descoordinada. Lo tenemos que hacer completamente coordinado. ¿Por qué? Porque esa es la historia que nosotros le vamos a contar al juez y le vamos a pedir. ¿Por qué? Porque vino desde aquí hasta acá. Entonces, aprendamos esa teoría de la argumentación. También, cómo se presenta un recurso. Eso es importantísimo. Eso es en la práctica.
Yo quisiera compartirles a ustedes, porque la práctica no es fácil, la práctica es difícil, no es lo mismo sentarse uno en una sala de audiencias y entonces, ¿y de qué están hablando? ¿Y esta audiencia de qué es? Saben los que están ahí, no el que recién llegó, ni conoce el caso. Teniendo en cuenta esta situación, la Defensoría del Pueblo, al comienzo del sistema, sacó un folleto del defensor público en la práctica. En este momento tenemos una nueva versión del manual del defensor público que se los quiero compartir y ahí están todas las audiencias, por lo menos lo práctico, lo coquito, que eso le da a uno también un poco de seguridad para poder llegar a esa audiencia y saber cómo es el trámite de la audiencia y poderle decir al juez, señor juez, ese no es el trámite correcto, eso no es lo que hace, y eso pasa en los pueblos. Ah, es que aquí ese código no ha pegado. Pues no ha pegado, pero ese es el que hay que seguir. ¿Sí o no, doctor Saray? Entonces yo les voy a compartir, quienes tengan interés, yo se lo paso, doctor, para que ustedes miren lo que es el manual del defensor, eso en relación con el sistema penal acusatorio, y es para el abogado litigante, y lo tienen todos. Entonces, en relación con la educación, también tenemos el derecho a exigirle a las universidades, tengamos unos buenos maestros. Bueno, no sé si pasamos de una vez a las preguntas, si tienen alguna pregunta para hacer. Y no, Lisa. Buenas noches. Yo soy estudiante de tercer semestre acá de la universidad y quiero darle las gracias a ustedes por haber venido. Yo soy extranjero, yo soy puertorriqueño, afrodescendiente, caribeño y antillano, las tres cosas. Nosotros los estudiantes extranjeros de diferentes universidades nos hemos dado cuenta, y eso son observaciones que hacemos los extranjeros que venimos acá. Y es que entiende mucha gente que nosotros somos agresivos hacia los profesores, en vez de ser asertivos. Y nos hemos dado cuenta de que es una perspectiva que se tiene de algunos estudiantes que confrontamos a los profesores. Y no los confrontamos de manera para humillar al profesor, sino para enriquecernos del conocimiento del profesor. Y escuché hablando acá, a algunos de ustedes hablando sobre eso, y es algo que por favor, los extranjeros que venimos a estudiar acá y que vivimos acá, pues queremos que entiendan que es que nosotros tenemos una forma de aprendizaje diferente, que es confrontar al profesor para nosotros enriquecernos. Y yo he aprendido aquí en esta universidad con unos profesores buenísimos. Por ejemplo, a mí yo tuve que hacer un derecho de petición porque me estaba mamando gallo, como dicen ustedes acá, y pues me atendieron. Y eso fue el resultado de clases que yo tomé con profesores aquí. También hice una acción de tutela y soy estudiante de tercer semestre. Y yo fui allá a Alpujarra, porque yo allá lo que conocía era el Parque de Luces, y a mí me enseñó, me dijo el celador de ahí de Alpujarra, mira, vete allí donde aquel negocito, que allí te van a ayudar. Yo fui allí, hice mi tutelita y la presenté en el juzgado laboral de circuito. Tercer semestre. ¿Qué es lo que, para hacer corto, hay que, ustedes dicen que el estudiante se moje los pies, que se moje los pies de una. Y segundo, como usted dice, doctora, que los profesores que tengan el compromiso, como la mayoría, porque la mayoría de los profesores acá tienen compromiso. Que si hay uno que otro que no lo tiene, pues esos se van por ahí mismo. Pero los estudiantes que tenemos el compromiso, le exigimos a la universidad y a los profesores que no nos hagan tragar gordo, como dicen ustedes acá. Son palabras que yo he aprendido acá
en Colombia, porque yo no soy colombiano. Pero que los que venimos a aprender acá, venimos con un interés de contribuir al país, un interés de ser parte del país, y no significa con eso que seamos agresivos, es que somos asertivos. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Bueno, de todas formas, como primeras palabras, pues de parte mía, es muchas felicitaciones a ustedes cuatro. La ponencia está muy exclusiva, muy buena, está bien coherente con muchos argumentos que se escuchan en todos los estudiantes. Míreme que comienza el doctor Wilson con el cambio de notas, con el cambio de sistema evaluativo. También se refiere al tema argumentativo. Sí, la doctora Lins, el doctor Nelson, el doctor Tello, también coinciden todos. Pero como estudiante que soy yo de acá y con mi poca experiencia como docente, como maestro que soy jubilado, veo ciertos caminos para cambiar todo el proceso. Pero ¿qué pasa? Es muy interesante pensar desde un consejo directivo hasta un consejo académico. No es bueno acordarse uno, no solo una golondrina hace verano. Es muy buena la propuesta y las ideas del doctor Wilson. Yo la escuché, ya leí el artículo que ustedes mandaron, el cual compusieron ustedes, formaron. Está interesantísimo, pero ese artículo hay que llevarlo al consejo académico, porque el consejo académico es el que para mí, no sé pues aquí cómo funcionará, pero en el consejo académico es donde se parte y se dice, ¿esto sirve o no sirve? La doctora la doctora Clemencia, perdón, gracias. Miren, la doctora Clemencia decía ahora, exijámosle a la universidad buenos maestros. Todos concuerdan con lo mismo y con lo que quizás estamos pensando acá. Pero entonces, ¿qué pasa? Muy buenos maestros. Yo soy uno que he sostenido aquí todo el tiempo que llevo. Hay muy buenos conocimientos. Son, mejor dicho, podría yo decirle, pues a lo paisa, en conocimiento unas fieras. Hay muy buen conocimiento. Pero ¿qué pasa? Con todo el respeto, y es algo que yo lo he dicho, no lo tengo guardado, lo he dicho públicamente. Las metodologías muy malas, digámoslo así, mal. ¿Por qué? Porque entonces el doctor Wilson dice, argumentación, pero en las aulas, como él lo afirma, ¿sí?, de pronto hay muy poco momento para que el estudiante lleve a la práctica su tema argumentativo. Y la argumentación se ha dado también en otras formas. No se han dado técnicas, sino que se ha ido, es que en un X o Y proceso frente al juez, hay que hablar así y recordar yo no sé a quién, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? En la argumentación hay que decir, bueno, ¿cómo lo harías tú frente a este violador? Argumentar cómo lo defenderías basado en los artículos tales. Entonces, esos artículos tales se los debió haber dado el X o Y el docente al alumno, para que el alumno, al argumentar, los tenga o los tengamos claros aquí. Y basado en el artículo, entonces el alumno va a argumentar. Es un trabajo muy fuerte, porque hay que, vuelvo y les recuerdo, hay que ir hasta el consejo académico. Gracias por haberme escuchado. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Nelson, gracias.
Buenas tardes para todos. Muchas gracias, primero que todo, pues, por estar en esta universidad. Yo soy estudiante de la Corporación Universitaria Americana. Discúlpeme a los expositores el siguiente comentario, pero gracias, doctora Clemencia, porque fue un placer haberla escuchado esta tarde. Me surge la siguiente inquietud, además porque siento que hace falta en esa mesa pues el papel del estudiante, ¿cierto? Hay 4 personas con una formación increíble en temas de derecho, pero aquí lanzo más que una pregunta, un comentario, y es ¿dónde está la formación de la pedagogía? ¿Dónde está la formación para que el profesor, para que el docente efectivamente sea profesor, ¿cierto? Ahorita se compartían y se tocaban diferentes temas, muchos temas, que inclusive otro comentario de gratitud para la doctora Clemencia, porque pues logró aterrizar el debate sobre el título que nos está convocando, y es la enseñanza y la pedagogía. Esta conferencia se llama La enseñanza y el aprendizaje. Yo creo que el tema de, ahorita se escuchaba muchas veces el binomio, para hablar de dos palabras que se estaban mezclando. Yo creo que el binomio no es la práctica y la teoría, yo creo que el binomio es ese de la enseñanza y el aprendizaje, y como para poder enseñar necesitamos profesores que estén muy bien formados. Ya los tenemos en el tema concreto que se va a enseñar, pero hay una latente necesidad, es de que estén formados en el asunto de la pedagogía, porque es que a un salón de clase hay que llegar con todo el respeto por quien está escuchando. Ese es un mundo entero donde hay diversas formas de pensar y de interpretar, y es un reto para el profesor pues encontrar el argumento y el discurso y el tema comunicacional para que esa gente comprenda y para que le pueda transmitir, además de todo el conocimiento teórico, todo el conocimiento práctico pues que es necesario y que uno espera recibir de los docentes. Creo, con todo el respeto para los docentes que acompañan la mesa, a esos trabajos de investigación y de encuestas y tan, hay que enrutarlo de verdad es por el lado de los docentes, porque es que son muchos estudiantes, son más pocos docentes, y creo que eso es un tema espinoso y álgido y fundamental en este proceso de la pedagogía. Otro comentario que quiero hacer al respecto es ese tema del temor que tiene el estudiante, pues porque es justificable, y es que todavía tiene una ausencia en el conocimiento, ¿cierto? Quiero decirles que bueno, invitar a los profesores de derecho que tengan más conciencia y más valor por ese estudiante preguntón, porque es que muchas veces el estudiante va a la oficina y se encuentra un docente que nunca tiene tiempo para responder preguntas que son importantes para quienes las está formulando, porque precisamente no tienen la información. Y si uno ve y aborda a un profesor y se encuentra que él está siempre de afán para atender a sus estudiantes, pero que solo tiene tiempo y respeto para hablar con superiores como jueces o magistrados de la República, porque con ellos no tienen temor, con ellos no tienen afán, con ellos siempre es un trato reverencial que se expone pues a todas luces en ese tema comunicacional. Entonces qué bueno que para poder cambiar un poco estos sistemas pedagógicos, pues tengamos más amor y más intuición y también más formación desde el tema concreto que es la pedagogía, porque a todas luces es evidente la formación concreta en el tema del derecho. Muy buenas noches. Señores ponentes, respetabilísimos académicos, los sabios del derecho, la teoría y la práctica, compañeros, asistentes, el nombre mío es Jacob Sánchez Serna, estudiante de Derecho de la Universidad Americana. Los ilustres profesores, académicos, teóricos y prácticos han esbozado sus esquemas desde cada cual desde su punto de vista práctico, particular
y de acuerdo a su experiencia, nos adentramos en el currículum académico de las diversas universidades del país y se llega como corolario al corolario de egrese primero y aprenda después, y es el verbo divino que actualmente se practica en el quehacer y en el devenir del litigio. ¿Por qué al estudiante, estamos hablando del estudiante de Derecho, por qué el estudiante siente temor al asistir a la judicatura? Porque no se le lleva dentro de ese consultorio a develar sus conocimientos teóricos. Es decir, el ilustre profesor decía al iniciar su perorata de que el estudiante es memorístico, pero es una práctica académica de muchos años, que ahora para calificar o para el cociente intelectual se mide por la nota que saque el estudiante. Se estudia para sacar una nota y no para la práctica. Entonces esos currículos académicos están mandados a recoger. Me permito dar lectura a un escrito que, por tener vigencia en la actualidad, en esta actualidad jurídica, me atrevo a extratar lo siguiente: la reforma a los estudios de Derecho. Paroreando lo que dijo, se decía Zaffaroni, que es un ilustre filósofo, estudiante de la praxis y de los perfiles para la investigación y para dar con la criminalística y la criminología, que son ciencias que se coexisten, son coherentes entre sí, son conexas. Nadie discute que el planeta avanza a paso firme en la construcción de organizaciones comunitarias cada vez más globalizadas e integradas, como producto de los crecientes fenómenos económicos de la revolución informática y biotecnológica que todo lo domina. Por ello, esta nueva sociedad, en medio de sus marcadas injusticias que la caracterizan, ha sido llamada como el riesgo o a veces líquida. Estamos en la sociedad líquida. Y me refiero al caso concreto, al nudo gordiano, de que todo mundo es abogado. Pero ¿qué sabe de la abogacía? Si en España, donde tenemos la idiosincrasia traída, explotada y traída plagiada, todo el mundo es abogado. El carretillero, el de la esquina es abogado. A todo el mundo le decimos abogado. Allá se dice es don. Primero fue el señor y don. Don Jacobo, venga, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que como solamente quedan 15 minutos y veo que hay otras personas que quieren también hablar, intervenir, así como estaba usted hablando, a mí me parece muy importante que usted nos diera copia de eso que usted quiere que conozcamos, para que lo publiquemos entonces por parte de la universidad, que la otra gente pueda conocerlo. Sí, exacto. Y darle la palabra a muchos que veo que quieren también participar así como usted, porque se nos acabaría el tiempo. Bueno, para terminar, mucho gusto. Nuestras facultades de Derecho son todavía de tiza y borrador. Los profesores enseñan el derecho como sus antepasados o peor que ellos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener solamente 2 intervenciones más, que él venía en el orden de la palabra y luego él.
Buenas noches, mi nombre es Guillermo Mesa, soy estudiante de sexto semestre acá de la corporación. Gracias a Dios he tenido el gusto de tener clases con el doctor Tello, y yo lo que quiero decirles a ustedes como expositores hoy es la capacidad que tiene la universidad de vender o de descalificar esas materias que en estos momentos nosotros las llamamos de relleno. ¿Sí? Eso lo hablaron ustedes ahora. La parte de la argumentación, por lo menos yo vi argumentación con Jenny, la doctora Jenny Bedoya, y para mí fue un gustazo leerme un cuento como Pinocho y de ahí sacar todo un caso de familia que para mí pues me enriqueció. Pero desafortunadamente en esa clase solo íbamos 12 personas. Pero cuando ya veíamos otra materia, como era criminología, en el salón no cabíamos. Antes decíamos, no, entonces ¿cómo vamos a hacer? Hay que buscar otra aula. Y en estos momentos, en esta conferencia, ustedes nos están diciendo a nosotros que tan importante es el penal especial o el penal general como la argumentación. Antes más, un poquito más en estos momentos es más importante saber argumentar que aprenderse el código. Entonces, ¿cuál en estos momentos, qué está haciendo la universidad o qué están haciendo ustedes como docentes ante la universidad, ante las directivas de la universidad para poder nivelar esta situación? Porque de verdad, para muchos de nosotros, cuando nos vendieron la parte de argumentación, dijeron, no, eso es relleno. Y muchos en estos momentos ya estamos diciendo, bueno, y entonces, ya nos están diciendo de que no es relleno, es algo que se necesita y se necesita para la praxis en estos momentos. Entonces, ahí les dejo esa pequeña perlita, como dice el compañero acá. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo estoy en primerito semestre nomás, pero quisiera saber, pues si uno se da cuenta pues que por el nuevo sistema penal oral acusatorio ya la palabra, la capacidad de comunicarse verbalmente es esencial. Entonces yo quisiera saber qué tan transmisible es en todos sus aspectos, en la capacidad de argumentar, en la actitud, en la retórica, en la coherencia, qué tan transmitible es la capacidad de argumentar en todos esos aspectos distintos y qué tan aprendible es, y en caso de que no, qué limitaciones habría pues, tanto en la transmisión como en el aprendizaje. Bueno, son varios puntos los que acaba usted de tocar. La praxis es la vida. Usted argumenta cuando llega a la clase, como decía el doctor, no pude venir. Eso es argumentar. Esa argumentación, esa misma situación es lo que usted tiene que aprender en el derecho, o por lo menos a la persona que quiere ser un abogado litigante en los estrados judiciales. La vida es un teatro y eso es lo que sucede en las salas de audiencias, ni más ni menos, una comedia. Todos vivimos precisamente en una comedia, la comedia diaria. Todos sabemos qué es eso. Hay que orientarlo.
para la carrera o para la profesión que estamos llevando a cabo, sea derecho o cualquiera. Entonces, esa práctica se orienta, se dirige hacia lo que usted está haciendo. Una sala de audiencias, desafortunadamente, nuestro sistema está dado para que hablemos sentados, pero debe ser de pie, que yo me pueda acercar al testigo a mostrarle la evidencia. Y eso es lo mismo que hago yo en la vida. Mire, lea esto. Entonces, aprendiendo de la misma vida se aprende lo que es el teatro, y eso lo vamos a llevar a la práctica en cualquiera de nuestras exposiciones ante los tribunales. Bueno, hay un punto que nos lleva a determinar si sé argumentar o no. Y ese punto son los conocimientos previos. Y alguno de ustedes planteaba la necesidad de que en los aspectos sustanciales la escala del conocimiento sea adecuada, porque puedo tener muy buen discurso, pero si no lo aterrizo jurídicamente hablando, si no lo aterrizo, si no identifico el problema jurídico que me suscita un caso en concreto, puedo hablar muy bonito, como se dice coloquialmente, pero fue bonito, ¿cierto? Luis Ignacio Lula da Silva decía que lo bueno de hablar en público, o lo malo de hablar en público, es que se debe hablar para el público. Y uno debe saber cómo habla, en qué momento habla y cómo habla. Por eso el profesor Ignacio Mantilla, el rector de la Universidad Nacional, decía: cuando el profesor no está enseñando, debe estar aprendiendo, y aprendiendo para enseñar. Y cuando usted enseña y cuando usted tiene conocimiento como estudiante, ya sabe cómo es que va a ser la movida. Fundamentalmente la argumentación es conocimiento, lectura, y a partir de ese conocimiento, a partir de esa lectura, usted debe transmitir y resolver casos. En la práctica, muchos libros de los cuales he leído, se los llevo al juez, y el juez dice: pero esto no tiene nada que ver con derecho o con el caso concreto. Pero luego le indico la pertinencia de esa lectura, de ese apartado literario, y entiende que el derecho primero no es solo el positivismo jurídico, sino que también es la vida, como decía la doctora María Clemencia. Y en la vida argumentamos de todas las maneras. Cuando mentimos, cuando, lo decía Wilson, nos excusamos, pero debo tener una historia, y para convencer a ese destinatario de la historia, debo saber contar esa historia. Eso es argumentación, saber contar una historia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados por este enriquecedor panel, por todas las preguntas que nos dejan, por todas las respuestas que nos pueden dejar y por el trabajo que nos queda de aquí en adelante como estudiantes y docentes. Agradecemos igualmente su asistencia. Los invitamos para que nos acompañen mañana a partir de las 8 de la mañana